Ya lo viste en el título del video. Hoy vamos a probar este estuche de Ferris Wheel Press. Hay que saber que este estuche pertenece a la familia de artículos de piel que ha sacado Ferris Wheel Press. Es de Leather Stationery Collection, que si no has visto el otro video, ya hicimos una reseña de este otro portafolio. Yo elegí en el mismo color porque quería tener el match, que si no has visto el video te lo voy a dejar por aquí para que le eches un ojo. Ok, lo primero es nuestro estuche. Viene en una caja bastante rígida, tiene doble protección, esta primera de un cartón bastante suave, y ahora sí tenemos ya nuestra caja rígida. La calidad es bastante buena, la neta. Entonces es un material que te va a durar mucho y aparte lo puedes reutilizar. El logotipo de Ferris Wheel Press en esta parte con un hot stamping, y ahora sí tenemos nuestro estuche. El estuche viene con este guardapolvo, entonces va a proteger bastante bien tu estuche en caso que no lo quieras traer contigo en la mochila, en el portafolio. Entonces es una manera bastante buena de proteger la piel. Vamos a retirar esta parte y ahora sí tenemos esta belleza. El estuche es completamente de piel. Yo elegí en un tono verde, pero es un tono como verde azulado. Es precisamente de la misma colección, del mismo tono del otro portafolio que te enseñé al inicio del video. En la parte de aquí tiene un grabado que es con embossing, que es precisamente el nombre de la colección, el nombre de la marca por la parte de abajo. Es un estuche bastante pequeño, bastante práctico. El sistema de cierre es mediante imán, que es el mismo sistema que maneja el otro estuche, y tenemos un pequeño bolsillo en esta parte. Dentro tenemos una correa, pero esta correa, a diferencia de la anterior, esta es una correa larga. Mira, ya la saqué del protector, entonces es una correa que vas a poder utilizar en esta parte. Lo puedes utilizar para cargar tu estuche. La verdad es que yo prefiero utilizarlo así solo, pero ahorita se lo ponemos. Por dentro está el mismo logotipo que vimos en esta parte, pero ahora con hot stamping. No sé si alcanzas a ver, pero son 5 los espacios que tiene para guardar tus plumas fuente. Ahora tiene también un espacio como aquí al frente, entonces vas a poder también guardar a lo mejor algunos materiales, tintas y demás. Yo ahorita les enseño qué es lo que podría guardar yo. Así es el estuche, es muy práctico, es bastante bonito, muy elegante. La calidad de la piel es bastante buena, prácticamente es la misma calidad que maneja Ferris Wheel Press. Ahora, para colgarlo puedes utilizar el strap. Yo no estoy seguro, sinceramente, de utilizarlo. Algo bastante sencillo, lo colocas en esta parte. De esta manera puedes traer tu estuche, ya sea colgado. La verdad es que yo no lo pienso utilizar, pero pues bueno, le puede dar seguridad a lo mejor al momento de estarlo cargando, pero sinceramente a mí me gusta más sin el strap. Todos los acabados que tiene el estuche y el strap son completamente en latón. Mira, si los puedes ver aquí, es un latón bastante pulido, es un latón muy limpio y corresponde igualmente a los acabados y los herrajes que tiene el estuche. Retiramos el plástico y el otro de esta parte. Ok, ya que tenemos nuestro estuche, ahora sí, vamos a guardar algunas plumas. Mira, aquí ya tengo algunas plumas que son las que pienso utilizar. Y pues bueno, primero hay que sacarlas todas de la caja. Mira, la primera, esta es una pluma fuente en color verde. Es un mango de agarre muy grande y un plumín bastante grande. Entonces, esta colección es una de mis favoritas. Quise utilizar plumas de diferentes colecciones para que vieras cómo es que no hay ningún problema si es de la colección Carrousel, de la colección Bijou o bien de la colección Jewel. Ya está ahí la primera. La segunda será de la colección Carrousel. Esta es de la colección Terracota, pero es una pluma fuente de aluminio. Entonces es bastante pequeña, muy práctica y creo que se vendría bastante bien en este estuche. Que le colocamos aquí y hacemos presión. Y listo, ahí están las dos plumas. La tercera es otra pluma de la colección Jewel, pero esta es una pluma en color blanco. De hecho se llama, si mal no recuerdo, Chantilly, pero es un tono como cremita. También es una pluma fuente muy grande y es bastante buena. Esta irá en el centro y hasta el fondo. Entonces es mucho más pequeña que la colección Jewel,
y un poquito más grande que la colección Carrusel. También viene bastante bien. El tener diferentes plumas, pues bueno, te hará que tengas una variedad de trazos al momento de estar practicando. Y por último, esta otra pluma, esta pluma de la colección Jewel, también es un mango de agarre muy grande y un plumín también muy grande. Es de 2 tonos, entonces es una pluma que luce súper bonito. Ok, esta la colocamos en la parte de acá y hasta el fondo. Ahora, yo también quiero utilizar estos tinteros, también son de Ferris Wheel Press, pero estos son tinteros de 5 mililitros. Entonces es muy práctico traerlos contigo, ya sea para rellenar las tintas que se te están acabando o bien hacer unas combinaciones de tonos. Mira, son tinteros que tienen una forma de batería o una pila, no sé cómo lo puedas llamar, y son tinteros bastante bonitos. Bueno, en esta primera colección son 3 tonos, uno en color rojo, otro que es como ocre o así cafecito bastante bueno, y por último un tono verde. Todas son tintas con shimmer, entonces mira, ahí los puedes ver, el shimmer. Entonces te ayuda mucho para no traer todo el tintero. Mira, te decía que en el espacio aquí es donde pueden ir muy bien los tinteritos. No sé si se alcanza a ver, pero mira, ahí están ya los tinteros. Y para cerrarlo no hay ningún problema. Ahora, todavía tiene mucho espacio. Estoy seguro que le caben más plumas fuente en esta parte. Bien puedes colocar otras 5 plumas fuente, pero yo la verdad prefiero utilizar los tinteritos. Mira, tengo estas postales que las quiero llevar conmigo. Quiero utilizar este estuche para practicar caligrafía y tomar algunas fotos. Entonces ponerlos en esta parte aquí es bastante práctico, y también este otro elemento que meramente es decorativo para fotografías. Ok, vamos a colocar estos aquí y tengo este clip de latón, entonces lo voy a colocar. No lo quiero colocar al centro, lo voy a poner como aquí a un costado. Y después este otro elemento que es como un separador. Voy a agregar también este holder de caligrafía con plumas de inmersión y mira, ahí cabe perfectamente. También quiero agregar un rotulador. Este es bastante sencillo. De hecho, yo creo que voy a mover el manguillo. Como queda un espacio acá, lo pongo aquí, un rotulador en esta parte. Mira, ahí queda todo bastante bien protegido. También quiero agregar este lápiz que es muy básico. Entonces este pues también es práctico, sobre todo cuando haces caligrafía y estás fuera de casa. Washi tapes, bueno, en realidad son samplers, y pues bueno, tengo aquí algunas colecciones pues muy sencillitas. Entonces estas también van para el estuche. Estas las voy a colocar justo en medio porque es donde ahí está el espacio. Ya por último, estos elementos que son algunos tags y otras ilustraciones. Pues bueno, siempre es importante tener como elementos extras. Estos los voy a colocar en esta parte de aquí. Ahora sí, vamos a cerrarlo y te darás cuenta que no se batalla nada. Es bastante cómodo, bastante práctico. Pareciera que está muy gordito, pero en realidad, mira, el sistema de cierre, mira, no se batalla nada. Cierra muy bien, queda muy bien protegido, llevas bastantes materiales y así es como puedes sacarle mucho más provecho. Para este estuche y toda la tienda de Ferris Wheel Press puedes utilizar mi código que te lo voy a dejar en la descripción de este video. Son 15% de descuento en todo lo que compres de Ferris Wheel Press, pero aplica únicamente para gente que está fuera de México. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima.